El día de hoy vamos a ver uno de los tipos de amparo que prevé nuestra ley. Es una modalidad en la vía indirecta que, si lo sabemos utilizar de la manera adecuada, realmente podremos llegar a salvar incluso vidas, la integridad de las personas. Es uno de los más importantes. Es el amparo en términos del artículo 15 de la ley de amparo. ¿Ok? Vamos a ver qué dice nuestro artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, incorporación forzosa al ejército, y el agraviado se encuentra imposibilitado para promover amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona a su nombre, aunque sea menor de edad. Este es uno de los amparos, como les decía, más importantes que existe y que prevé nuestra ley. Es también conocido en la doctrina como un habeas corpus. ¿Por qué razón? Porque la persona se entiende que está incomunicada, está privada de su libertad, se desconoce su paradero por alguna razón o está en peligro inminente su vida y su integridad física. Esta figura del habeas corpus, que se conoce así de manera doctrinaria, pues es un procedimiento con el cual le dices a la autoridad de manera textual: muéstrame a la persona, ¿no? Habeas corpus, que era muéstrame el cuerpo. Déjame ver dónde está la persona, a ver si está bien, si no está siendo sometida a torturas, a incomunicación, a cuestiones de esta naturaleza tan grave. Y por esa razón nuestro legislador lo prevé de esta manera y nos dice: entiendo que la persona no puede promover el amparo por su propio derecho. Entonces lo podrá hacer cualquier persona, incluso alguien menor de edad. Respecto de este tema, uno de mis primeros videos en TikTok fue sobre este tipo de amparos y de cómo lo podíamos hacer de una manera muy simplificada. Ese video se hizo muy viral en su momento y recibí muchas críticas también de parte del gremio de abogados, porque me decían: ¿cómo es posible que un abogado especialista en amparo nos diga que podemos hacer un amparo en una servilleta? Porque así lo hice. Era un amparo contra el torito, contra lo que, o el, ¿cómo se le conoce en otros lugares? Que te llevan a barandillas por andar tomado. En la Ciudad de México es el torito, ¿ok? ¿Por qué lo hice de esta manera? Precisamente para ejemplificar cómo podemos hacer de sencillo este amparo y que todos debemos conocerlo. Incluso, aunque no seamos abogados, cualquier persona puede encontrarse en un supuesto de necesidad de esta naturaleza que pueda realizar un amparo de esta manera tan simplificada como la ley lo permite. Entonces, las personas que dicen que necesitamos hacer un amparo en términos del artículo 15 de la ley de amparo, no estoy diciendo que un amparo directo en materia civil, en materia administrativa, mercantil, de estricto derecho, lo vamos a hacer en una servilleta. Pues desde luego que no. Pero a ver, piensen ustedes. Estamos hablando de personas que puedan estar privadas de su libertad fuera de procedimiento. Es decir, llegó la policía por Juan Pérez, se lo llevó y no sabemos dónde está. Ya fuimos a la fiscalía a preguntar y nos dicen que no han llevado ningún detenido el día de hoy. Preguntamos en la Guardia Nacional, nos dicen lo mismo. En la Fiscalía General de la República, el chiste es que nadie sabe dónde está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esperar a mañana o a pasado a ver si tenemos noticias de nuestro familiar o de nuestro amigo? Por supuesto que no. Tenemos que ir a realizar un amparo en términos del artículo 15 de la ley. Pero, ¿necesito contratar a un abogado? Por supuesto que no. Lo puedes hacer tú. Es el amparo más sencillo del mundo.
con 0 formalidades. Porque estamos leyendo incluso en el artículo 15, en el primer párrafo, lo podrá promover cualquier persona a nombre del quejoso, aunque sea menor de edad. ¿Tú crees que a un niño de 12, 13 años que pudiera presentar un amparo, el secretario le va a decir: nárrame los antecedentes bajo protesta de decir verdad, dime cuáles son los artículos y garantías que estimas violentadas y todo tipo de... ¿y tus conceptos de violación? ¿Qué va a decir? No, ya mejor me espero a ver qué me avisa, ¿no? Desde luego que es un ejemplo que puede ocurrir, que tenemos que tener conciencia de este amparo en el sentido de que no es necesaria ningún tipo de formalidad. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos que nos piden. Y podemos presentarlo de cualquier manera, por escrito, por medios electrónicos, sin firma electrónica, o por comparecencia, ¿ok? Las 24 horas, los 365 días del año son amparos urgentes. No nos tenemos que esperar a mañana a las 9 de la mañana, por supuesto que no, a la hora que sea. A mí me han recibido amparos de esta naturaleza 3:30, 4 de la mañana, llegamos al juzgado de distrito que está en guardia. Oye, venimos a presentar un amparo por comparecencia de una persona que se llevaron detenida y que nadie sabe dónde está. Ok, déjele hablo al secretario. El secretario generalmente está en su casa durmiendo y le marcan: oye, ¿sabes qué? Vente para acá porque hay que recibir un... Y en lo mientras el oficial te va recibiendo tu comparecencia, llega el secretario, firma y comisiona al actuario que vaya en ese momento a emplazar a las autoridades responsables. Generalmente la fiscalía estatal o federal, policía municipal, quien haya realizado la detención, será la autoridad responsable. Y en ese momento, a esa hora, van y los buscan y les notifican a quien esté en guardia. ¿Ok? Tienen que cumplir de inmediato. ¿Por qué razón? Por la naturaleza de los hechos que estamos reclamando. Imagínense, es una incomunicación, eso es tortura, es desaparición de personas. O sea, no es un juego realmente. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora que lo recibe el juzgado de distrito? Va a decretar la suspensión del acto reclamado y va a dictar las medidas necesarias para la comparecencia del quejoso. Es decir, si nosotros le decimos a esta persona se la llevaron detenida, no sabemos dónde está, dicta la suspensión, ordena la suspensión de inmediato de la incomunicación y trata de localizar al quejoso para que ratifique la demanda. Entonces, supongamos que va el actuario, en un caso real que yo tuve. Hacemos el amparo por comparecencia, lo hago yo como abogado. Desde luego, no tengo ninguna representación porque el señor no me había designado como su abogado, únicamente uno de sus familiares que contrató mis servicios. Llego y lo puedo hacer en términos del 15 como cualquier persona. Promuevo el amparo por comparecencia, dictan la suspensión en ese momento y va el actuario a notificar y a buscar a mi cliente para efecto de que pudiera ratificar la demanda también. Va a la fiscalía, se apersona ahí con quien la atendió y le dice: vengo del juzgado tal de distrito, hay una suspensión de plano, necesito ver a esta persona. Y le dice: no, es que aquí no lo han traído, no hay absolutamente ningún detenido con ese nombre. Ok. Y de ahí se va el actuario a la Policía Municipal, a la Guardia Nacional, a la 21 Zona Militar, absolutamente a todos lados donde pudiera encontrarse detenida esta persona. Y nadie nos daba razón. Ya eran por allá de las 7, 8 de la mañana y regresa a la fiscalía. Y le dicen: es que siempre sí, un error administrativo, pero por aquí está. ¿Por qué creen ustedes? Porque un desacato a una suspensión
en términos del artículo 15 de la ley de amparo, mete a un servidor público a la cárcel, ¿eh? Es un tema gravísimo, no es cualquier suspensión que deje de cumplir, como cuando le dicen levanta los sellos de la clausura de este inmueble y que dicen, no cumplo hoy, cumplo mañana. No. Aquí en términos del artículo 15 es cumple la suspensión de inmediato, y si mientes o tratas de realizar cualquier acción evasiva para no cumplir, te vas a la cárcel como servidor público. Entonces la piensan 2 veces. Es un amparo realmente muy poderoso, ¿ok? Cuando encuentran a mi cliente ahí en la fiscalía, les dicen, a ver, señor, el licenciado Ismael promovió un amparo a tu nombre. Dice que te tienen incomunicado, que probablemente esté en riesgo tu integridad física, tu vida. ¿Quieres seguir con el amparo? Sí, quiero seguir con el amparo. Perfecto, fírmala aquí. Ya se logró la comparecencia y se sigue el trámite normal del amparo, ¿ok? Esto significa que esta persona, si cometió un delito, ¿va a quedar en libertad con mi amparo en términos del 15? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero cesa de inmediato la incomunicación. Tiene acceso inmediato su abogado a él. Tiene comunicación con su familia. Se puede defender. Esos son los grandes efectos de este amparo. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora cuando no encontramos a la persona? Nos dice el artículo 15, cuarto párrafo. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, va a resolver la suspensión definitiva y suspenderá el procedimiento de amparo. ¿Por qué? Porque no lo encuentra, no sabe cuál va a ser su manifestación y hace conocimiento del Ministerio Público los hechos. Porque materialmente podría tratarse de una desaparición forzada cometida por autoridad. ¿Qué pasa cuando el Ministerio Público es la autoridad responsable? Se le hace del conocimiento al fiscal general de la República los hechos. ¿Ok? Desde luego, se le da vista también incluso y copia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un organismo garante de derechos humanos. ¿Qué pasa cuando no encontramos a la persona por más de un año? No se puede apersonar nadie, ¿ok? Se va a tener por no interpuesta la demanda, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver otra vez los tipos de actos que vamos a reclamar a partir del artículo 15 de la Ley de Amparo. Privación a la vida. Ataques a la libertad fuera de procedimiento. ¿Cuándo podría ser eso? ¿Una orden de aprehensión? Por supuesto que no. ¿Por qué? Si es una orden de aprehensión, se entiende que estás dentro de un procedimiento penal, ¿ok? Está la carpeta de investigación que ya se integró, se hizo una solicitud para que te condujeran al proceso penal para imputarte mediante citatorio, quizás no lo atendiste, o hay riesgo o necesidad de cautela. Bueno, pues es la orden de aprehensión, pero eso no significa que sea un ataque a la libertad fuera del procedimiento. ¿Cuándo sí? Bueno, la policía lo detuvo posiblemente en flagrancia de un delito, pero no lo ha puesto a disposición del Ministerio Público. Todavía no inició un procedimiento, estamos de acuerdo. Ahí sí. ¿Dónde más? Lo que estábamos platicando del Torito, una detención administrativa. Por supuesto que no te pueden privar de tu libertad sin un procedimiento. Todas estas normas administrativas, por más que me digan, está en el bando municipal, está en el reglamento de vialidad y de convivencia social, de que no puedes hacerte del baño a las 12 de la noche en la plaza, en el centro. Se entiende que no, desde luego. Pero de ninguna manera te pueden llevar detenido por esta razón, porque no hay un procedimiento previo. Y por eso siempre puedes salir con la suspensión. Era lo que les decía en el tema del amparo con la servilleta.
Desde luego que no hay ninguna formalidad. Y si tú como abogado te llega un asunto de esta naturaleza, incomunicación, deportación, tortura en algún centro de detención, y te dicen, y te tardas más de 15 minutos en hacer este amparo, quizás deberías de buscarte otra rama a la cual te quieras dedicar. Porque aquí no es de hacerlo en Arial 12 y hacer unos argumentos súper extensos y súper bonitos y traerte la doctrina de la Corte Interamericana y que digan este abogado es buenísimo porque sabe muchísimo. No, aquí es de inmediato. ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida, la integridad de las personas, los bienes más valiosos de una persona. Entonces, si te vas a ir a tu oficina a imprimirlo y hacerlo bonito en lo que tu cliente quién sabe qué está padeciendo en los separos de la policía, pues ahí hay que analizar las cosas. Pasa también el artículo 22 de la Constitución. ¿Qué dice? Quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie. Aquí englobamos absolutamente todo esto en la tortura, ¿ok? Recordemos que nuestra Constitución es de 1917. Hace 100 años, desde luego que el gobierno, si cometías algún tipo de falta, aunque fuera debatible lo que hiciste, pero si Porfirio Díaz decía, azótenme estos cuates en la plaza para que aprendan la lección, iban por ti los gendarmes y te agarraban a palazos ahí. Por eso, ahorita en el 2024 se nos hace hasta de risa, ¿no? ¿Cómo dice la Constitución? Pues, ¿cuándo has visto que a alguien le den palos, azotes? Pues ya no estamos en esos tiempos. Pero ojo, eso sigue pasando en la tortura. Tenemos un problema en México y en América Latina sobre tortura. Esto es la coacción de la persona detenida y sometida a investigación y a procesos penales. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver este tipo de tormentos del artículo 22 de la Constitución. Sí existen y es un problema grave en nuestro país. Todo eso engloba el amparo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. ¿Ok? Yo trabajé en algún tiempo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal. Ahí éramos asesores victimales en temas de tortura, precisamente. Y nos mandaban a los ceferesos a atender este tipo de denuncias. Denuncias de las personas que estaban detenidas y que decían, oye, en la noche o a mediodía o a la hora que sea, llegan los policías, nos golpean, o los custodios, nos golpean, nos torturan, nos hacen esto. Ah, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Un amparo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Lograr que un juzgado de distrito emita la suspensión de plano, se la notifica al director del ceferezo y le diga, a partir de ahora cesan de inmediato este tipo de actos. Íbamos acompañados de un agente del Ministerio Público Federal, le dábamos vista y en ese momento se iniciaba una carpeta de investigación. Que en la mayoría de los casos, siendo honestos, ¿quién tiene las pruebas de que esto ocurre? Pues las propias autoridades responsables. Entonces, ¿cómo las vas a obtener? Es muy difícil, la verdad. Entonces, la mayoría de los casos terminaba en el órgano interno de control, para un tema administrativo tal vez. Pero había algo muy importante, que las conductas llegaban a cesar gracias a la suspensión del juzgado de distrito. ¿Por qué? Emiten la suspensión, ellos te negaban, si tú quieres, el acto reclamado en el informe justificado, pero nosotros estábamos muy al pendientes de ellos. Entonces de repente nos decían, oye, que volvieron a ocurrir los hechos. Ah, bueno, vamos a hacer una inspección. Vamos a ofrecer el dictamen médico o el certificado médico donde se advierte
que vuelves a tener golpes. Y acusábamos una repetición del acto reclamado, eso es gravísimo. Y lográbamos que cesaran esas conductas. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tenemos para promover este tipo de amparos? Recordemos los plazos. En el artículo 17 de la Ley de Amparos se establecen los plazos. La regla general es que tenemos 15 días para cualquier tipo de amparo. Si es una norma autoaplicativa, es decir, que te cause perjuicio con la sola entrada en vigor, 30 días. 30 días para el caso de extradición. 8 años si es una sentencia penal condenatoria y tú eres el sentenciado. 7 años si perteneces a un núcleo de población ejidal o comunal y te están privando de tus derechos de posesión o de propiedad. Y finalmente, en cualquier tiempo, cuando se trate de actos relativos al artículo 15 de la Ley de Amparo y a la 22 de la Constitución. ¿Ok? Desde luego, no puede existir ningún plazo. No puede existir obstáculos procesales para salvarle la vida a alguien. No estamos hablando de va a perder su patrimonio porque tuvo una mala defensa. O pasó, o sea, imagínate que se te vayan 8 años de plazo para promover un amparo directo. Ya también, o sea, son cosas que quizás llegan a pasar, pero hay una razonabilidad, ¿no? En que tengas 8 años para defenderte, tomando en consideración que también hay derechos de la víctima y a su reparación del daño. Entonces no se puede quedar así indeterminadamente a ver cuándo te quieres defender. Pero acá estamos hablando de la vida, de la libertad, o sea, de cuestiones sumamente gravosas. ¿Ok? Vamos a ver el artículo 109 de la Ley de Amparo. Cuando se promueve el amparo en términos del artículo 15, bastará para que se le dé trámite a la demanda que se exprese el acto reclamado, la autoridad que lo hubiera ordenado, si fuere posible, nos dice la ley, la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto y, en su caso, el lugar en el que se encuentre el quejoso. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso, no se requiere de firma electrónica. ¿Ven la diferencia con el artículo 108, que es la regla general en los amparos indirectos? No nos pide los antecedentes del acto reclamado. No nos pide los preceptos que contengan los derechos humanos y las garantías violadas. No nos pide conceptos de violación. Únicamente el acto reclamado, la autoridad y dónde se encuentra el quejoso. Por eso, de esa manera les hice el amparo muy sencillo y de manera muy práctica en aquel video con la servilleta, donde decía, ok, es algo, si tú quieres, hasta moralmente debatible. La gente no me decía, oye, pero ¿cómo vas a sacar a alguien del torito? Se está arriesgando la vida de los demás. Ok, va. Pero era precisamente para que se generara el debate y el conocimiento sobre este amparo que es tan importante. Pero que te digan, por ejemplo, X persona está en el torito. ¿Qué tienes que señalar tú? Te lo está diciendo el artículo 109. Que Juan Pérez, el nombre del quejoso, fue detenido el 17 de abril a las 9 de la noche mientras conducía su carro por ir bajo los influjos de bebidas alcohólicas. Se lo llevaron detenido, por tanto solicito la suspensión, se encuentra en el torito. Punto, firma y lo presentas. Así de sencillo, para que en ese momento te dicten la suspensión de plano y en lo que van y notifican, en 2 horas salió. Que es el torito y que por qué anda sacando gente. Ok, no lo hagas con el torito, pero es un decir, para que te quede claro que es contra ataques a la libertad fuera del procedimiento. Pero puede ser que están torturando a una persona, que se la llevó la policía y no sabemos dónde está, que lo van a deportar, que lo van a extraditar, no hay tiempo para más. ¿Cómo es la suspensión en este tipo de amparos? Hay 3 tipos de suspensión.
suspensión de plano, suspensión de oficio y la suspensión provisional y posteriormente la definitiva. En estos tipos de amparos, en términos del artículo 15 de la ley de amparo, la suspensión es de plano, es de oficio y de plano. Es decir, ni siquiera necesitas solicitarla por escrito o de manera verbal o como presentes tu amparo. El juzgado de distrito, al advertir que estás señalando como acto reclamado la incomunicación, la tortura, la deportación, la desaparición de personas, en ese momento va a dictar la suspensión de plano, sin que tú lo solicites. Pasa algo que hay que tener una precisión. El artículo 126 de la ley de amparo nos dice que la suspensión se concederá de oficio y de plano contra todos los actos establecidos en el artículo 15 de la ley de amparo. Pero entre ellos encontramos, por ejemplo, la extradición. Y no es así. Porque el artículo 127, fracción primera, nos dice que el incidente de suspensión se abrirá de oficio, o sea que no lo tienes que solicitar tú como quejoso, cuando se trate de extradición en la fracción primera. Entonces, ¿a qué artículo le hacemos caso? Al 126, que dice que en casos de extradición nos van a dar la suspensión de oficio de plano, o al 127, que nos dice que la extradición se va a abrir el incidente de oficio. No significa que nos van a conceder la suspensión. Ya dijo la Suprema Corte que es al artículo 127, fracción primera. Cuando tú reclames una extradición en amparo indirecto, no te van a conceder la suspensión de plano. Van a abrir el incidente de suspensión de oficio, pero sigue las mismas reglas. Es decir, primero valorar si te damos la suspensión provisional y después la definitiva. ¿Ok? Que no se siga en perjuicio el interés social, disposiciones de orden público, la apariencia del buen derecho, todo lo que se tiene que valorar para otorgar o no la suspensión. ¿Ok? Pero es de oficio, es decir, se abre el incidente de oficio. No significa que nos la van a conceder. Entonces, por eso muchas personas dicen, ya le promovieron un amparo a X persona para que no lo extraditen. Ok, seguramente le dieron la suspensión provisional, pero eso no significa que le van a dar la suspensión definitiva. O incluso hay personas que no se las dan, los han promovido y los han mandado a Estados Unidos de volada. ¿Por qué? Porque en ese caso, el juzgado de distrito, recuerden que la suspensión es un tema de ponderación, no es un tema que las reglas estén perfectamente escritas y que se puede negar y conceder con la suficiente argumentación. Y esto es todo. Esto es todo por parte del amparo en términos del artículo 15 de la ley de amparo. Como les digo, los invito a que este tipo de amparos los hagamos, porque realmente para eso está el Poder Judicial de la Federación, para atender este tipo de temas, y lo hagamos sin la mayor formalidad del mundo. Esto es rápido, esto es inmediato, o sea, tenemos al cliente que puede estar perdiendo la integridad de la vida y nosotros queriendo realizar demandas de amparo muy complejas. No, lo puedes hacer en una servilleta, de manera verbal, oral, con lo que tengas a la mano. Y yo también los invitaría a que le demos publicidad a este tipo de cosas, porque es un tema completamente relevante y que nos puede ayudar a salvar la integridad de personas que lo necesiten.